bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, el día de hoy estamos en el baño de mi mamá y ustedes me pidieron que por favor mostrara un maquillaje para pieles maduras y por supuesto que mejor modelo que mi madre. Y un aplauso, gente, aplauso por favor. Y bueno, les vamos a hacer un maquillaje con unos tonos medio lila, moraditos. Así que bueno, si quieres saber cómo voy a terminar de transformar a mi madre, no solamente maquillaje, porque también cabello, sigan viendo este videito. Y bueno, lo primero que estoy haciendo aquí es limpiando la piel de mi madre. Lo que estoy utilizando es el skincare de J.Row Beauty. Este es un cleanse, un tónico, un serum y un reparador de probióticos. Ahora voy a continuar con el corrector para utilizarlo como primer de los ojos. Estoy utilizando dos tonos, uno más claro hacia el arco de la ceja y uno más oscurito para la base del párpado móvil. Ahora lo que estoy haciendo es difuminando con una brocha de corrector. Ahora voy a utilizar este color del medio de la paleta de Huda Beauty Pastel Lilac y lo voy a empezar colocando en la parte externa del ojo y lo voy a llevar por el arco del ojo, difuminando hacia adentro y luego haciendo movimientos circulares hacia afuera. Solo nos vamos a enfocar en la parte de arriba. Luego vamos con este moradito y lo vamos a colocar solo en el párpado móvil, más que todo en el borde del arco de la cuenca, y lo vamos a difuminar un poquito hacia abajo. Puedes arrastrar un poco el color para que este vaya difuminando. Luego voy a agarrar este color crema y lo voy a colocar en la parte de arriba, casi como en el arco de la ceja, después del arco o cuenca. Voy a utilizar esta paleta de Jackie Ayanna y el color morado más oscuro solo lo voy a intensificar en la parte externa del ojo para dar un poco más de profundidad. Y aquí es más que todo como toquecitos arrastrando hacia abajo, tratando de no salirnos del párpado móvil. Ahora voy a agarrar este color morado metalizado y lo voy a colocar con mi dedo para que la sombra agarre un poco más su brillo, y lo voy a colocar en el centro del párpado móvil. Y ahora buscamos un corrector que sea claro y con una brocha de corrector finita voy a empezar a marcar y a definir un poco más la cuenca, pero esto sobre todo en la parte interna del ojo para abrir más el ojo y que la mirada se vea un poco más abierta. Lo voy a difuminar del medio hacia adentro el corrector para que se mezcle con el tono que acabo de colocar anterior, que fue el morado metalizado. Luego de que ya esté listo con el corrector, voy a volver con el morado anterior y sobre todo como al final es que vamos a volver a colocar, como a reforzar ese color que ya estaba anteriormente allí. Y con ese mismo color crema que utilizamos en el arco de la ceja lo vamos a sellar en la parte interna del ojo, donde justamente faltaba colocarle esta sombra. Voy a utilizar este Caviar Stick en el color magenta de Laura Mercier y se lo voy a colocar en la línea de agua. Luego agarré un color negro con una brocha plana y voy a sellar toda la línea de las pestañas con el delineador que coloqué en la línea de agua. Que no hayan huequitos, que eso se vea lo más difuminado posible. Para preparar la piel le estoy utilizando este Primer Illuminating Pure Canvas de Laura Mercier. Le da un toque de glow a la piel y hace que se vea naturalmente hidratada. Es por eso que a mí me gusta colocarla antes, a veces la mezclo con la base. Y para la base voy a utilizar esta Luminous Foundation de Anastasia Beverly Hills en el color 250C. A mí me gusta colocarlo en mi mano y ya luego voy agregando el producto con toquecitos en el rostro. Lo único que no voy a tocar son las ojeras. De correctores voy a utilizar este de Dior, primero el 2N para corregir un poco el color morado de ojeras. Luego voy a agarrar el 1W para iluminar. Aquí aprovecho y le hago la definición entre el final del ojo con el final de la ceja para que le haga visualmente un levantamiento de ojo. No se preocupen si sienten que tiene demasiado producto, pero este corrector es especial para pieles maduras. Es grueso, pero no es pesado. Es un poco más cremoso y no es tan pesado para que noten aún más las líneas de expresión. Y ya aquí difuminé todo el resto de los puntos de iluminación. Ahora voy a empezar con el contorno con el Contour Cream de Huda Beauty en el color Light.
Esta es segunda vez que lo utilizo. A mi mamá no le terminó de encantar. Siento que se ve un poquito como sucio, pero ya es la segunda vez que me da la misma impresión, así que no sé si lo vaya a seguir utilizando. Pude resolver para que este no se viera de tal manera. Luego vamos con el contorno de la nariz. A mí me gusta trazar una línea imaginaria en el puente de la nariz y a los lados hacerle la definición del contorno de nariz. Ya que difuminé todo el contorno y la nariz, sellé polvo suelto y con bronceador. Ahora vamos a ir con las cejas, y para las cejas estoy utilizando Precisely My Brow Pencil de Benefit Cosmetics. Este es en el 4.5 y mi mamá tiene el microblading, entonces lo que simplemente estoy haciendo es guiándome por el borde de su ceja y tratando de arquear un poco más en la parte de arriba para que se vea más levantado. Para el rubor utilicé el Georgia Blush de Benefit Cosmetics y para el rímel utilicé este de Laura Mercier. Le voy a colocar pestañas postizas. Estas son las de Ardell, las de Mi Wispy. Y miren qué belleza se le ven, parecen que fueran de él. Para los labios utilicé el color Roar de MAC Cosmetics y el brillo este de Rimmel. Para sellar utilicé el Hand Over de Too Faced. Bueno, este es el resultado final de cómo quedó mi mamá. ¿Qué tal? Todos esos colores bellísimos, espectacular. Algo que obviamente le abriera un poco la mirada, no tanto brillo, sino un poquito más de mate, y obviamente el brillo que sea el brillo natural que le estaba dando todo el sensor y todos los probióticos como el colágeno con el skincare de Hero. También le agregamos el cabello de extensión Break the Internet de Welcome All Beauty, que aquí abajo también le voy a poner los detalles de todos los productos que utilizamos, tanto de maquillaje como de cabello, links directos, códigos de descuento, todo lo que a ustedes les gusta. Pero bueno, nada, ahora mi mamá ya está lista para hacer su videito, fotos, lo que ella quiera hacer. Así que bueno, si les gustó ya saben lo que tienen que hacer, mucho like, comenten, y bueno, no se olviden de suscribirse si no lo han hecho y de seguirme en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí. Bueno. Ahí nos vemos. Gracias. Bye. Bye.